Entonces, como hemos visto 4 cosas que vamos a aprender acerca de Dios y 2 del hombre. Antes de iniciar y entrar en materia con estas 6 cositas, yo quiero que nosotros miremos cuál fue la crisis que tuvo el profeta Isaías. La crisis la podemos ver en el versículo 1. El versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías. Ahí está la crisis del profeta. ¿Por qué? Porque precisamente debido a la muerte del rey Usías, entra el profeta en una crisis de duelo, de dolor, de pérdida. Porque primero había muerto un buen rey que tenía el reino de Judá, un buen rey que supo gobernar a su pueblo, un buen rey que le devolvió la seguridad al pueblo de Judá, un buen rey que hizo que el pueblo se sintiese seguro, puesto que mantuvo a raya a sus enemigos, triunfó sobre sus enemigos. Fue un rey que llevó al pueblo de Judá a prosperar militarmente. Fue un rey que hizo que el pueblo se sintiese seguro y fuerte. Por ese lado, Isaías vivió su crisis, porque ¿qué otro rey podría reemplazarlo? ¿Qué clase de rey vendría más adelante? Había cierta incertidumbre por parte del profeta, pero también una crisis a nivel personal, porque Isaías era muy cercano, era muy íntimo, tenía una gran amistad, era amigo del rey Usías. Ahora imagínate que en medio del dolor y de la tristeza, del duelo, de la pérdida, de la incertidumbre con referente al futuro, es allí o es ahí, en ese momento es cuando Dios se le revela a Isaías y le enseña lo mismo que hoy, en esta mañana, quiere enseñarte a ti y quiere enseñarme a mí. 4 cosas acerca de él y 2 cosas acerca de nosotros. Y quiero empezar con las 2 cosas del hombre. Lo primero, en medio de la crisis, de la pérdida, del dolor que estaba teniendo Isaías tuvo que aprender algo. Tuvo que aprender a reconocer su pecado. Porque dice el verso 5: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces nos damos cuenta que él está reconociendo que es pecador. Él está reconociendo que era una persona de labios inmundos. Y como dice la Escritura, la boca habla la abundancia del corazón. Y al reconocer que tenía labios inmundos, estaba reconociendo que tenía un corazón sucio, un corazón lleno de pecado, un corazón lleno de maldad, un corazón lleno de deseos o de malos deseos, un corazón lleno de egoísmo, un corazón lleno de orgullo, un corazón lleno de altivez, un corazón que realmente allí moraba todavía el pecado. En medio de la crisis, él reconoció que era pecador, pero no solo reconoció que él era pecador, sino reconoció que vivía en una sociedad o en una comunidad pecadora. Entonces, la lección para ti y para mí es que en medio de la crisis que estamos viviendo, como es esta pandemia, y en medio de cualquier crisis que más adelante o que estemos viviendo distinta a la de la pandemia, la pregunta es: ¿hasta qué punto yo he mirado mi corazón? ¿Hasta qué punto estoy reconociendo mis ofensas a Dios? ¿Hasta qué punto estoy reconociendo mis ofensas al prójimo? ¿Hasta qué punto estoy reconociendo mi mal proceder, mi mal camino? ¿Hasta qué punto estoy reconociendo que le he fallado a Dios? Que he lastimado a otras personas con mis actitudes o con mi lenguaje. En medio de la crisis nosotros debemos reconocer
que hemos ofendido a nuestro Señor. Cuán importante es que en medio de la crisis aceptar nuestra pecaminosidad, aceptar de que realmente somos pecadores, aceptar de que realmente hacemos cosas que a Dios no le agrada. Y eso fue lo primero que aprendió Isaías. Y cuando Isaías reconoce que es pecador, cuando Isaías reconoce que es un hombre de labios inmundos, entonces es cuando Dios actúa en medio de esa crisis, porque Dios envía un ángel para que le limpie, para que le lave, para que le transforme, para que actúe y le quite la suciedad de sus labios. Así que, querido amigo, hermano que me escucha, en esta crisis de pandemia y en cualquier crisis que estemos viviendo, nosotros tenemos que reconocer qué maldad hemos cometido, qué malas acciones hemos hecho. Tenemos que reconocer nuestros pecados y pedirle perdón al Señor, humillarnos ante Él, pedir y clamar por amor y por su misericordia, para que Él de esa manera actúe a nuestro favor y perdone nuestra maldad, lave nuestra suciedad, lave nuestro corazón, así como promete Él en su palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso hoy, la primera lección tiene que ver contigo y conmigo, reconocer que en medio de la crisis nosotros somos pecadores y le hemos fallado al Señor y que hemos ofendido y lastimado a personas. Pero hoy la invitación y el camino está abierto para nosotros acudir a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. Lo segundo que aprendió el profeta Isaías en medio de la crisis es que aún cuando estemos en crisis, tenemos que servir a Dios. Sí, me escuchaste. Aún en medio de las crisis, tenemos o debemos de servir al Señor. Tiene que haber una disposición de servicio al Señor. Mira que en el verso 8, después que el ángel pasa y carbón encendido por los labios del profeta, el Señor hace una pregunta en el versículo 8 diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dice el profeta: heme aquí, envíame a mí. ¿Dónde había quedado su dolor? ¿Dónde había quedado su duelo? ¿Dónde había quedado su tristeza? ¿Se había ido? ¿Se había fumado? No, todavía sentía dolor por la pérdida de su rey, por la pérdida de su amigo. Todavía estaba triste. Pero Isaías entendió y comprendió de que aún en medio de las crisis, aún en medio del dolor, uno necesita servirle al Señor. Escucha, mi iglesia. Escucha, mi iglesia. No importa la situación que estemos viviendo, esto no tiene que ser impedimento para que tú y yo le sirvamos al Rey. No tiene que ser impedimento para que nosotros no prediquemos su palabra. No tiene que ser impedimento para que nosotros ayudemos al necesitado. No tiene que ser impedimento para mostrar la misericordia y el amor de Dios con aquellos que lo necesitan. Al contrario, en medio de la crisis es cuando más nosotros tenemos que estar dispuestos a que la gente vea a través de nuestras acciones, a través de nuestras obras, a través de nuestro lenguaje, a través de nuestras actitudes, el amor de nuestro Dios. Así que, amada iglesia, hermano que me escuchas, hoy el Señor nos dice que te levantes y que no importa la crisis que estés viviendo, sírvele, sírvele, sírvele y sírvele, porque a Dios hay que servirle. Aleluya. Entonces, las dos cosas que Isaías aprendió en medio de la crisis, una es que él era pecador, y dos, que él
estaba dispuesto a servir. Espero, hermano, que tú reconozcas eso en esta mañana, que tú reconozcas el pecado, o que reconozcamos el pecado y poderle pedir perdón al Señor para que Dios nos limpie, nos santifique cada día más, pero también poder decir como dijo Isaías, aún en medio de su dolor y de su tristeza y de su pérdida, heme aquí, Señor, envíame a mí, estoy dispuesto. Amén. 4 cosas